Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, feliz miércoles para todos. Este es el programa Pioneros en el Mundo y les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Gracias, como todas las semanas, por sintonizarnos aquí en Católica Radio y las redes sociales de nuestra universidad. Como todo miércoles a las 10 de la mañana nos encontramos en este espacio para compartir iniciativas internacionales de nuestra institución relacionadas con viajes académicos, intercambios estudiantiles, colaboraciones de investigación, conferencias internacionales y proyectos específicos en cooperación con universidades asociadas. La semana pasada escuchamos la segunda mesa de discusión, escuchemos el magisterio de la Iglesia, Pacto Educativo Global, Fratelli Tutti y Laudato Si frente a la sinodalidad, mesa de discusión realizada entre rectores de universidades católicas de la UDUCAL y obispos de México en el marco de la última Asamblea General Ordinaria de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, conocida como ODUCAL. En la mañana de hoy escucharemos a la doctora Mónica Riff Moreira Viana, coordinadora de internacionalización de la Dirección de Posgrados del Vicerrectorado de Investigación y Posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul en Brasil. La presentación se titula La internacionalización de los posgrados y la investigación. Esta presentación fue parte de los esfuerzos del programa ODUCátedras de la Red de Internacionalización de la ODUCAL, programa que coordina la señora Valeria Borano, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta, UCASAL, en Argentina. Así que con ustedes la doctora Mónica Riff en el tema la internacionalización de los posgrados y la investigación. Entonces, el plan es compartir con ustedes un poco de las experiencias que tuvimos en los últimos años y contextualizar esto un poco con el escenario de Brasil. Entonces, hablar un poco de este contexto, cómo hubo una experiencia en los últimos años en Brasil, que es internacionalizar con un foco en las instituciones, que es el proyecto PRINT, que les voy a presentar. ¿Cómo fue la experiencia del programa en PUC, mismo considerando los desafíos que tuvimos, la cuestión de la pandemia, pero las cosas que estuvimos haciendo? Y en especial las estrategias complementarias que estamos desarrollando para ampliar, para hacer el mayor impacto institucional de algunas de las iniciativas de movilidad. Este es el plan. Van a ver que yo opté por hablar en español, quizá un portuñol un poco más, pero no está perfecto. Espero que me entiendan. Si no me entienden, por favor, se queden confortables de preguntar. Sé que el chat está abierto, entonces la intención es esta. Yo hizo mi formación académica con un investigador argentino, por esto tengo quizá un español que sueña más cerca de Argentina, pero espero que me entiendan. Si no, por favor, me llamen. Bueno, entonces vamos a empezar por esta, que es el escenario que quizá es más similar a algunas de las iniciativas que tienen también en otros países. En Brasil, el apoyo para la internacionalización de la investigación y al nivel especialmente de estudios de posgrado hasta 2018 era mucho establecido ya en la movilidad individual, donde investigadores, estudiantes de posgrado se podrían pleitear apoyo, becas para hacer la movilidad individual. Algunas veces teníamos también programas independientes con países socios, editales o llamadas con algunas instituciones, gracias a las acciones de las dos principales agencias de fomento que tenemos en Brasil, que son respectivamente la Coordinación de Aperfeiçoamento de Personal a nivel superior del Ministerio de la Educación, que es CAPES, y el CNPq, que está involucrado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En Brasil también existen fundaciones estatales que apoyan la investigación. Algunos de ustedes seguro que ya
conocen FAPESP, FAPERJ, que son las de los estados de São Paulo y Rio de Janeiro. Nosotros tenemos en el estado, en la provincia de Rio Grande do Sul, FAPERGs, pero la verdad es que la actividad y el presupuesto de las fundaciones estatales de los otros estados que no estos ya son más chicas, hay otras que son más activas, pero nosotros siempre tuvimos una situación de contar en nuestro estado principalmente con estas dos agencias. Bueno, además de los esfuerzos locales, pero todavía hay cuestiones ahí de presupuesto. Bueno, ¿qué pasó? Después de 2018, en 2018, CAPES, que es la agencia del Ministerio de Educación, anunció el programa CAPES Sprint. El programa CAPES Sprint lo voy a abrir un poco con los objetivos, pero porque creo que es interesante de conocer un poco del framework del proyecto, porque es un proyecto que todavía mantiene las becas y las oportunidades de movilidad individual, pero hace que todo el gerenciamiento y toda la estructura de los editales, de las estrategias, de la definición de temas y todo más, sea de responsabilidad de la institución. Con esto tiene objetivos muy claros y hace una estructura dentro de la cual los principales objetivos son entonces impulsionar que las instituciones tengan planes estratégicos de internacionalización. Entonces, ese era como un criterio número 1 para pleitear este apoyo, era que tuviéramos todos un plan muy claro, estratégico para por lo menos algunos años en este sentido. La idea entonces es fomentar la formación de redes institucionales internacionales de investigación para mejorar la calidad de la producción académica y de los estudios de posgrado. Entonces, además de la movilidad individual, que seguro que tiene un contexto, la idea era que estas redes tuvieran la oportunidad de profundizar y con esto también tener becas complementarias. Por ejemplo, nosotros hacemos esto acá, tenemos una beca para un estudiante de posgrado que se va y ahí trabaja afuera en un laboratorio de un investigador que después tiene la oportunidad de venir a PUC, que también está muy bueno y tiene muchos frutos. Entonces, la idea de redes es muy, muy importante. Ampliar las acciones de apoyo a la internacionalización en los estudios de posgrado de las instituciones abarcadas. Promover la movilidad, entonces, al principio de profesores, estudiantes, con énfasis en doctorandos, y esto se cambió. La verdad, lo voy a presentar con más detalle. Ahora, para profesores y estudiantes de doctoramiento en Brasil, ¿sí? Y para investigadores o profesores del extranjero hasta Brasil, ¿sí? Pero otro aspecto muy importante es que toda la organización de estos proyectos está acerca de los programas de posgrado, estricto sensu, de la maestría y los doctoramientos. Entonces hay una articulación institucional y también una operacionalización, espero que esta palabra exista en español, a nivel de los programas de posgrado, ¿sí? Con los objetivos mayores entonces de hacer una transformación en las instituciones participantes, ¿sí? Y promover también una sinergia con los otros programas que pueden existir o los otros fomentos de CAPES o de otras agencias, ¿sí? Para detallar un poco de la operación, lo que hay en este programa son modalidades de apoyo que incluyen recursos, pero menos de mantenimiento de proyectos. Por ejemplo, si va a venir un investigador de afuera y que necesita realizar actividades prácticas, había la posibilidad de incluir en los presupuestos de candidatura un poco de recursos de esto. Ya les adianto que nosotros no tenemos de esto y son el volumen de recursos es menor porque el foco es la movilidad. Entonces hay asistencia para misiones de trabajo en el exterior y además becas en el extranjero para estudiantes de doctorado, lo que llamamos de sándwich, que es cuando nuestros estudiantes hacen una pasantía afuera de 6 meses hasta 1 año.
para que profesores de la universidad que obtiene el CAP Sprint, estudiantes profesores más jóvenes o con más de 10 años de doctoramiento, para que se pasen también periodos afuera que pueden alcanzar un año, y unas becas que se llaman de capacitación, que es para formación de individuos, y ahí se puede ser para estudiantes de doctoramiento, para profesores o también para el personal técnico, para hacer cursos de corta duración, como por ejemplo summer schools o otras oportunidades de desarrollo más técnico, por ejemplo. Y además de estas tenemos también las becas para venir a Brasil, que incluyen profesores de otras instituciones de investigación, socias del proyecto, y 2 becas para investigadores que ya tengan el doctoramiento, las becas de postdoctorado que nosotros conocíamos, pero también hay esta modalidad que es para atraer jóvenes talentos, en el sentido que son así investigadores que están al principio de su carrera, pero ya tienen una vasta experiencia internacional. Estas 2 oportunidades de becas de postdoctorado y de joven talento pueden contemplar tanto brasileños cuanto extranjeros, desde que ellos comprueben y estén fuera de Brasil por un número de años o meses, pero en general algunos años, y tengan estado afuera desarrollando su carrera científica. Bueno, perdón. Entonces, estas son las modalidades de apoyo, y acá al principio, y la pandemia lo cambió un poco, la duración del proyecto CAP Sprint era hasta 4 años a partir de noviembre de 2018. Ya al principio empezó en 2019 y iba hasta este año. Este era 2022, estaba planeado para ser el último año del CAP Sprint. Pero de las cosas que pasan y que nadie lo esperaba, justo al principio ya tuvimos un cambio en presupuesto y un poco del montante de becas de 2019 se transfirió para 2023. Y con la pandemia en los años 2020-2021 tuvimos muy poca oportunidad para hacer movilidades, como sabemos todos nosotros. Entonces, ahorita terminamos, al final del año pasado, hicimos el reporte de evaluación para vistas a renovación midterm, digamos así, al medio término, que estaba prevista en el calendario inicial, y con esto lo que tuvimos es que logramos la renovación. El resultado salió este año en febrero, y con esto ahora tenemos una nueva duración. El proyecto va a durar hasta 2024, lo que a nosotros nos dejó muy felices porque tuvimos muchas iniciativas, planeamos hacer muchas cosas que todavía no pudimos. Entonces el presupuesto del 2020 va a ser dividido en los próximos años, y ahí vamos a poder entonces usar y desarrollar nuestro plan, claro que con algunas modificaciones, pero hasta el año 2024. Bueno, ¿qué otras informaciones le gustaría de presentar para que entiendan? Porque creo que esto puede ser interesante respecto de como el contexto mundial, ¿sí? ¿Qué condiciones teníamos para participar? Bueno, como les dije, teníamos que tener un plan de internacionalización, un documento formal, registrado de la universidad que hacía parte de la propuesta, ¿sí? Que nosotros enviamos. Además de esto, teníamos una organización que incluía tener un gestor, que es el vicerrector de investigación y posgrado. Acá para nosotros empezamos y tenemos como gestor la profesora Carla Bonin, que entonces en el periodo de la propuesta era la vicerrectora y que se continuó, porque está muy bien, porque sigue involucrada en esto. Tenemos un comité gestor de miembros senior de la universidad y también de miembros internacionales, ¿sí? Entonces tenemos participantes
además de nuestros, que todavía que el comité gestor se reúne, participan, es muy bueno porque nos da un feedback y un contexto también internacional. Además, una de las otras condiciones fue el establecimiento de un sector dedicado al gerenciamiento del proyecto. Y ahí llegué yo, que todavía estaba como investigadora de uno de los proyectos involucrados en nuestra propuesta internacional, pero se estableció entonces el sector, al principio llamado del sector de proyectos internacionales, pero que todavía por las otras iniciativas que lo pretendo compartir hoy con ustedes, se amplió a una coordinadoría de internacionalización de stricto sensu, que se queda involucrado en la directoría de posgrado, ¿sí? Y como les dice, hay una articulación internacional a nivel de programas de posgrado. PUCI y todas las otras instituciones que pleitearan este edital tendrían que indicar cuáles los programas de posgrado de su estructura que iban a participar de la propuesta, porque, como les voy a mostrar, hay cosas a elegir ahí para que se pueda implementar. Se había también que definir en la propuesta inicial cuáles instituciones extranjeras eran las socias, y esto estaba predefinido. Y esto es una cosa compleja, sí, seguro que imaginan por qué, porque hay que planear cuáles son las instituciones que vamos a profundizar relaciones o prospectar nuevas afinidades de parcerías, pero que es una organización ya predefinida. Y es para ahí que se puede usar becas y hacer misiones, es desde ahí que se puede atraer a profesores e investigadores. Y los programas de posgrado participantes entonces se quedan excluidos de las convocatorias individuales y de los otros editales de CAPES y CNPq para movilidad. Entonces también es importante porque hay ahí una estrategia de que, y van a ver en algunos de los resultados que les voy a mostrar, que de elegir, ¿verdad?, estratégicamente, y además de los programas de posgrado y de la institución, de tener claridad de cuáles los programas que se benefician y que están listos, porque puede ser que tengan programas de posgrado que todavía están en estadios más iniciales de desarrollo, que no están listos para una internacionalización, pero que tienen ahí 1 o 2 años para organizar y empezar y expandir las colaboraciones quizá al principio nacionales, si es el orden que hace más sentido para estas específicas áreas temáticas. Pero esas son las condiciones que había en el edital. Perdón. Y además de esto, CAPES tiene una lista predefinida de cuáles son los países prioritarios. Y si los ven acá, es algo que es complejo porque ya está definido, y estos son los que están listados ahí, son los países prioritarios. Lo que dicen es que podemos hacer acciones de tener socios en otros países, pero que 70% de los recursos del proyecto deben ser destinados a las instituciones en estos países, ¿sí? Bueno, después podremos hablar sobre esto y lo que esto en verdad impacta. Bueno, las proposiciones, ¿cómo lo hicimos? Yo creo que es la experiencia inicial de hacer la propuesta, y como le dije, yo estaba del otro lado, no estaba involucrada en la gestión de PRINT, estaba como una investigadora, y lo que hicimos institucionalmente fue un movimiento muy interesante porque los proyectos están organizados como temas estratégicos. Entonces, además de tener el plan de internacionalización, las instituciones deben establecer cuáles son los temas, las temáticas estratégicas. Adentro de esta temática se puede tener distintos proyectos de cooperación internacional, ¿sí? Y dentro de estos proyectos, los equipos de la institución y de los socios internacionales. No necesariamente es cerrado para que se haga cambios en el equipo, esto está bien, pero además de los proyectos, de las becas, por ejemplo, de las misiones que anticipadamente se había planeado para ellas, hay cuotas de la prorrectoría.
¿Qué son estos? Son, ¿verdad?, becas y misiones que no están adentro de proyectos específicos, pero que la institución puede, siguiendo la misma organización de llamadas, de candidaturas, de evaluación, hacer un uso quizá un poco más estratégico para fomentar parceros dentro de estas modalidades. Y siempre organizado por programas de posgrado. Entonces, lo voy a mostrar para que se quede un poco más práctico cuáles son los temas y algunos ejemplos de proyectos, pero siempre los editales que tenemos ya van a tener definido cuántas son las becas que tienen en cada uno de los proyectos y cuántas son las becas que tienen disponibles en la categoría y cuáles los programas de posgrado que pueden usar cada uno de ellos, porque depende de las temáticas de los proyectos, pero en las cotas de la proyectoría son libres de los proyectos, solamente siguen los temas principales. Espero que esto esté claro. Y bueno, al final hoy día son 36 instituciones de Brasil que tienen el apoyo de CAPES Sprint. Fueron al principio 109 candidatas que enviaron la propuesta completa y era una propuesta muy grande porque es una propuesta que por sí escribir desde el punto de vista institucional es un tanto challenging, ¿sí? de desafío, pero estas son las candidatas y acá están las contempladas. Entonces ven que, bueno, tenemos mucho más universidades que hacen investigación con posgrado en la red federal, que fue la mayoría de las contempladas. Y PUC está acá como una de las 5 privadas sin fines de lucro que también obtuve el financiamiento. Lo presento acá porque creo que todos tenemos un poco de curiosidad y esta información está en el sitio de CAPES, pero estas son las universidades que obtuvieron entonces el apoyo. Y una cosa importante de decirles es que el budget, el presupuesto de los proyectos era muy personal, muy individualizado. Nosotros tenemos un presupuesto específico, pero que seguro que es muy menor que otras universidades que son muy más grandes, como USP o la Federal de Río de Janeiro, o mismo de la Federal acá de Río Grande do Sul, pero también es mejor que otras universidades más pequeñas que establecieron que iban a tener un tema, un proyecto o lo organizaron de una manera más reducida, y lo que también está muy bien, porque creo que no es una cuestión de la proporción, y sí de la adecuación del presupuesto al plan y a la institución en sí. ¿Sí? Bueno, le voy ahora a presentar un poco de cómo nosotros hicimos la implementación en la universidad una vez que subimos que habíamos obtenido el grant. No sé si hay alguna pregunta, pero creo que lo podemos ver al final. Bueno, entonces, acerca de nuestra universidad, es una universidad de investigación con un posicionamiento estratégico para innovación y desarrollo y tiene áreas muy amplias desde las ciencias humanas, de la salud y tecnología. ¿Sí? Tenemos más de 50 cursos de grado y 23 programas de posgrado con maestría y doctoramiento. Y tuvimos en el año 2019 la mejor evaluación de CAPES para los programas de posgrado. O sea, la evaluación media average de nuestros programas de posgrado en una escala que va hasta el 7, era entonces de 5.4. Entonces, esto es algo que nos orgullamos mucho porque tenemos un número significativo de programas, pero con una calidad y en general lo que se imagina es que los programas que tienen el nivel 5 son de excelencia nacional y los del nivel 6 y 7 de excelencia internacional, que es donde nos encantaría seguir desarrollando. ¿Sí? Bueno, además de estos, les voy a pasar aquí rapidito para que vean que tenemos entonces una organización en escuelas, medicina, derecho, ciencias de la salud de la vida, negocios, la politécnica, de humanidades y comunicación, artes y diseño.
Y dependiendo de la escuela, hay un distinto número de programas de posgrado. Ahí tenemos entonces muchos programas de posgrados en la Escuela de Humanidades, un número significativo, pero menor en otras escuelas, y acá tenemos un programa de posgrado específico. Entonces eso es importante de tener en mente porque los programas que están allá dentro de los temas fueron planeados por investigadores de una manera un poco más libre, pero sigue una organización de múltiples programas de posgrado. Bueno, ¿cómo hicimos la propuesta? ¿Sí? Y esa es la experiencia que le decía antes, que creo que fue una experiencia muy interesante. Hubo una interlocución con los docentes investigadores. Cuando CAPES anunció que iban a tener el programa CAPES Sprint, y cuando se presentó la llamada, el vicerrectorado de investigación y posgrado de PUC contactó a todos los investigadores, los docentes que eran investigadores, les explicó un poco de lo que sabía entonces al respecto de la llamada, y se indució que se organizaran de forma a planear la organización de los proyectos de cooperación internacional, ¿sí? Entonces, al final de mucha organización y un poco de descubrir cómo era la propuesta y cómo las cosas que deberían ser, terminamos con 3 temas estratégicos, 14 proyectos de cooperación internacional divididos en estos 3 temas, y se presentaron ahí 22 programas de posgrado o investigadores de 22 programas de posgrado, y si se recuerdan, tenemos 23. Uno de los programas en este momento estaba todavía un poco más inicial en su trayectoria, y no hice presentaciones o no tuve investigadores docentes que participaron de la propuesta por escuela propia, no es que nos dejamos de afuera, y esto es algo que también pasó en otras universidades. Algunas universidades muy grandes presentaron propuestas con algunos de los programas de posgrado, y no todos. Además de eso, al principio, porque hicimos la interlocución con los docentes investigadores y le preguntamos cuáles socios extranjeros, cuáles instituciones de educación superior, que como nosotros llamamos las instituciones de investigación y enseño internacionales, cuáles eran los socios que querían incluir en la propuesta. ¿Por qué? Porque ya teníamos que definir los socios y teníamos que hacer el plan de ajuste siguiendo los países prioritarios de CAPES, ¿sí? Seguro que 90 socios son muchos socios, y es difícil de hacer una organización institucional o un direccionamiento con tantos socios, pero esto es algo que ya reducimos. Al principio eran todavía más, porque es un resultado de esta organización inicial. Ahora, después de la evaluación de medio término, tenemos una clareza muy mayor, y les voy a presentar de cuáles son los socios o las instituciones extranjeras socias con las cuales tenemos más chance de ampliar y a profundizar nuestra interacción. ¿Sí? Bueno, además de esto, creo que le mencioné antes, nos quedamos con 2 grandes categorías de modalidades de apoyo: asistencia a misiones de trabajo en el exterior, que al principio era solamente para que nuestros docentes se fueran en misiones de trabajo de 1 a 2 semanas, pero que después CAPES flexibilizó en el sentido que también se puede usar estos recursos que son más económicos, digamos, para traer investigadores de afuera para visitas más cortas. Además de esto, tenemos las becas, que ya les había mencionado, de doctorado sandwich, para los profesores hacer periodos de, algunas veces llamamos de postdoc, pero verdad que son periodos de investigación afuera y docencia, y las capacitaciones en cursos cortos. Y las becas para traer extranjeros también, que yo les había presentado. Entonces, nuestra propuesta tenía este teor principal, y acá les muestro los 3 temas que
que están organizados. Hice un print de la página, por eso está en portugués los nombres de los temas, pero la salud en el desarrollo humano. El segundo tema es el mundo en movimiento, individuos y sociedad. Y el tercer es tecnología y biodiversidad, sustentabilidad, energía y medio ambiente. Y por los nombres, seguro que pueden anticipar que hay mixturas, como hay un mix de distintos programas de posgrado de distintas escuelas. Acá, por ejemplo, en este programa del tema 3, tenemos desde la gente de la computación hasta de la ecología y biodiversidad. No necesariamente están en los mismos proyectos, pero también pasa, pero en este tema tenemos en cada uno de ellos los distintos proyectos, 5 acá, 5 acá y 4 acá, que son estos proyectos donde se organizan los investigadores, sus planes, sus socios. Y si miran acá, tenemos un total de 12 programas de posgrado que están involucrados en los proyectos, 15 acá y 5 acá. Y esto además es una evidencia de que, se recuerdan, tenemos al total de 22 programas de posgrado en print. Entonces es porque algunos programas de posgrado están en más de un tema. ¿Por qué? Porque las líneas de investigación que tienen ahí están participando de proyectos que están en distintas partes. Por ejemplo, acá tenemos la salud, la investigación molecular y tenemos, por ejemplo, cosas forenses. Entonces el programa de posgrado en Derecho, que está en más de un proyecto acá, también está en un proyecto en el tema salud en desarrollo humano porque está involucrado con las cosas de genética, forenses, por ejemplo. Y ahí sí tenemos muchos otros ejemplos, pero espero que con eso les dé un panorama de cómo fue la estrategia de establecer los proyectos y después agregarlos en temas que son los temas estratégicos de nuestra universidad. Amigos y amigas, hacemos una breve pausa a nuestro programa Pioneros en el Mundo y regresamos en breve para continuar escuchando a la doctora Mónica Riff y su presentación, La internacionalización de los posgrados y la investigación. Continuamos en breve. Una visión del globo. A otro nivel. Saludos, regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy escuchando a la doctora Mónica Riff Moreira Viana, coordinadora de internacionalización de la Dirección de Posgrados del Vicerrectorado de Investigación y Posgrados de la Pontificia Universidad Católica Rio Grande do Sul en Brasil, en su presentación que se titula La internacionalización de los posgrados y la investigación. Continuamos. ¿Cómo hacemos la gestión? Esto es algo que desde el principio cada proyecto tiene un coordinador. Entonces, la interlocución directa de nuestra oficina y con todas las instrucciones que CAPES nos dirige y con todas las cosas que algunas veces se cambian al tiempo, hablamos directamente con los coordinadores. Y los coordinadores hablan con sus equipos cuando hay cosas más estratégicas para planear. Además de esto, hacemos la divulgación de las oportunidades, creamos páginas web, tenemos calendarios que seguimos que son establecidos por CAPES para las llamadas, los editales y las evaluaciones, y los calendarios con las convocatorias, y esto creo que es una de las grandes diferencias, es que lo hacemos todos nosotros a nivel institucional. CAPES nos dije, bueno, vamos a tener 4 periodos de salidas para becarios en el año. Ustedes tienen 4 periodos para hacer la indicación de los individuos que van a usar las becas. Entonces nosotros tenemos que hacer los editales, la gestión de candidaturas, tratar de hacer evaluación, peer review con investigadores senior de nuestra institución, pero también de otras instituciones fuera, para que tengamos entonces también opiniones afuera de nuestro contexto. Hay todo un trámite para la implementación de las becas, que algunas veces es más fácil, otras veces un poco más difíciles. Y los reportes técnicos y financieros de cada una de las movilidades los recibimos nosotros y ahí colocamos en el sistema de CAPES y todo esto se va a ser usado después para los grandes relatorios como los de renovación que hicimos ahora.
Todo esto, y una cosa que CAPES es muy fuerte en su indicación, es que tenemos que hacer la divulgación de las actividades. Entonces tenemos sitios, tenemos comunicación, para tener visibilidad de estas iniciativas institucionales, ¿sí? Como institucionalmente, y ahora ya empezando un poquito a mostrarle nuestras iniciativas de intentar maximizar el impacto de la movilidad individual gestionada en este framework que es más institucional, pero que sigue siendo un proceso de becas de individuales. ¿Cómo hacemos para maximizar el impacto o mayorar el impacto, creo yo? Bueno, algunas cosas que ya son recomendaciones de CAPES la ampliamos, como por ejemplo, todos los becarios extranjeros, los docentes, los profesores o jóvenes talentos o postdocs, enseñan cursos dedicados en los programas de posgrado, que son los anfitriones que tienen acá, y dan charlas que son abiertas para toda la comunidad de la universidad y que son, sí, divulgadas para que tengan el máximo de participación. Además, les voy a presentar en un ratito, hicimos formularios nuestros para las candidaturas y para los reportes técnicos que incluyen desde el principio contextualizar el histórico y cómo la propuesta que nuestros estudiantes de doctoramiento o profesores tienen para justificar por qué quieren ir ahí o desarrollar el proyecto en este lugar o por qué tienen, cuáles son, por ejemplo, los impactos y los productos previstos de traer a este investigador. Además que no es que necesariamente vamos a hacer, no les vamos a conceder las becas porque no tienen un producto de un impacto previsto. No, pero creemos que esto todo es un cambio de mentalidad, de visión de cómo se puede, mismo manteniendo la movilidad individual, ampliar para que se incorpore el conocimiento de manera más democrática al volver a la institución, cómo se puede maximizar los impactos y hacer con que esto se consolide y sirva para profundizar otras cosas. Entonces, algunas de las iniciativas que hicimos lo voy a presentar ahora. Acá está el sitio web de lo que llamamos PUC-Print, ¿sí? Yo sé que en portugués hablamos PUC-Print, pero es nuestro, entonces, proyecto institucional de internacionalización apoyado por CAPES Print. ¿Sí? Y acá tenemos desde informes al respecto de la organización, los temas, los proyectos, los equipos, los países, las instituciones socias extranjeras, las llamadas, todos los detalles que les voy a presentar en un rato. Y además tenemos materias, artículos que todos los estudiantes de profesores de movilidad hacemos registros de esto, que son la parte que CAPES está muy enfocada en la divulgación. Bueno, en este sitio tenemos, por ejemplo, donde tenemos las calls o los editales, siempre tenemos los editales en portugués e en inglés, ¿sí? Y anexos que son los documentos adicionales para las inscripciones, para presentar el plan de trabajo y para hacer los reportes después que vuelvan o que se termine el periodo de movilidad. Y los hice acá algunos print screens, ¿sí? De algunas partes de estos formularios para mostrarle un poco cómo hicimos esta tentativa que es la más sencilla de transmitir la idea de que se espera que mismo si un profesor va desde acá para visitar un colaborador que ya tiene una colaboración estable, con resultados, está muy meritosa la propuesta, que además de eso le preguntamos, por ejemplo, ¿cuáles son los resultados esperados? Producción de artículos o de libros o de otras cosas. Pero también se puede atraer docentes extranjeros, investigadores y estudiantes quizá, y formalizar acuerdos, planear cotutelas o cotutelas con doble grado y quizá hasta planear la creación de programas de posgrado internacionales, que también son cosas que estamos trabajando. Entonces,
esta es una manera de contextualizar para los candidatos a las becas que se puede hacer más. Y ahí claro que tenemos que darle soporte, tenemos presentaciones institucionales e informaciones que en lo que llamamos de encuentros antes del viaje, hacemos encuentros acá, y Sandra, que está acá desde PUC, de la Oficina de Internacionalización, es donde hacemos estos encuentros para presentar a nuestros colegas y estudiantes un poco más de print para que puedan ser como embajadores de esto afuera. Bueno, además de esto, cuando, por ejemplo, esto es un print del formulario del plan de trabajo. En el plan de trabajo, además de las cosas que en general están ahí, como la introducción, justificativa, objetivos, porque es relevante y todo, hay aquí preguntas, por ejemplo, en relación a la sinergia, por qué están ahí yendo a esta institución, que no es porque es bueno, porque es malo, porque seguro que todos ahí son socios muy buenos y que tienen relevancia, pero ¿dónde viene esto y dónde podemos ir? Porque ahí también nos quedamos con un poco más de información. Y quizá estratégicamente para del punto de vista institucional, ¿cuál es el potencial para mayorar, para aumentarla o consolidar redes de investigación? Que es uno de los objetivos del CAP Sprint. ¿Sí? Cómo se puede tener nuevas técnicas o generación de resultados y que pretenden hacer como desdobramientos además de la movilidad. Y por fin, no quiero aburrirles mucho con esto, pero cuando regresan tienen como un mes para encaminar un formulario con un reporte, y ahí lo preguntamos lo mismo que ya le teníamos preguntado, de los resultados que nos habían dicho que creían que podrían alcanzar, y no son obligados a marcar más, siquiera uno, pero claro que está todo ahí para que se desarrolle. Además de eso, le preguntamos relatos de las actividades, en este caso para doctorado sándwich, cuáles los objetivos que alcanzaron, repercusiones, impactos, dificultades, porque estamos todos ahí aprendiendo, ¿sí? Y una cosa que le van a ver que lo hicimos de esto una política institucional, que es cuáles acciones que ya lo habían previsto al principio van a desarrollar en el regreso para que se incorpore el conocimiento que fue adquirido en el exterior en la institución. Esto lo preguntamos a todos los becarios, ¿sí? Y tenemos algunas iniciativas respecto de eso. Entonces, esto fue nuestro first step, digamos así, nuestra primera iniciativa cuando empezamos en 2019. ¿Sí? Después de eso, empezamos a hacer otras cosas. Pero para que tengan una idea, en 2019 tuvimos un total de 41 misiones de trabajo y casi 100 becas tanto para recibir, pero muchas más para salir de PUC hasta el exterior, de profesores de PUC que se fueron, de estudiantes de doctorado y de personas yendo a cursos de capacitación. Bueno, 2019, 2020 y 2021, ustedes saben lo que pasó, y ahí tuvimos muy poca oportunidad. Lo que pasó es que CAPES en algunos momentos de 2020 nos informó que podríamos, porque estábamos todos en algún momento un poco más optimistas, que la pandemia no iba a se demorar tanto, que se podría hacer llamadas y los procesos de los editales. Pero verdad que lo hicimos, pero muchos de estos no pudieron viajar en 2020 y ahí viajaron solamente en 2021. Entonces, el total de lo que tuvimos de movilidad 2020 y 2021 fue apenas 41 actividades. Una misión de trabajo y acá están otras movilidades. Seguimos teniendo más doctorados en sándwiches. Esto es sencillo porque los estudiantes deben siempre regresar a Brasil por una condición de CAPES 6 meses antes de terminar el doctoramiento para que tengan tiempo de incorporar el aprendizaje que tuvieran afuera. Y con estos retrasos, algunos de los estudiantes que estaban con becas indicadas todavía no pudieron ir, pero alcanzamos a hacer esto.
Entonces, el calendario fue alterado y 2020 no hubo uso del presupuesto, que como le dice, ahora sabemos que es el presupuesto que vamos a poder usar en un año más, un año y medio más de duración de PRINT. Le presento esto porque creo que es importante que tengamos la clareza que no estoy aquí les contando solamente historias de suceso, pero sí iniciativas y aprendizajes y lo que hicimos en este tiempo, que no tuvimos tanta movilidad, fue un poco de planear cómo implementar lo impacto de forma mayor. Entonces hicimos al final del año pasado este informe intermediario y de renovación con muchas informaciones, tenía casi 2000 páginas, fue un esfuerzo enorme que hicimos en nuestra oficina. Les voy a presentar un poquito, pero para que tengan una idea, involucraba tener políticas institucionales, iniciativas de competencia lingüística, materiales promocionales, cursos de lenguas extranjeras y mucho más otras cosas. Y además tenemos una parte que nos permitió, con todos los formularios y de los resultados, organizar las asociaciones, la movilidad de las redes en los 3 temas en los cuales tuvimos acciones con un número específico de instituciones extranjeras, identificar cuáles eran las top 5 de acuerdo con los objetivos. Entonces, algunas veces las top 5 son 3, porque estas 3 también fueron las más productivas en otros objetivos. Pero acá identificamos los parceros, los socios más activos, y esta visión top 5 es algo que CAPES tiene muy establecida para la evaluación de los posgrados. Y además de todo esto, tuvimos también los informes financieros. Bueno, con la renovación, acá no es hasta 21, hasta 24, trabajamos cuando no teníamos todas estas movilidad en otras frentes, que es lo que les voy a presentar ahora al final, que son políticas y procesos institucionales para hacer para ampliar, para hacer más claro, para que tengamos manuales de procedimientos, para que se pueda acompañar y mejorar. Y con esto, una sinergia con lo que nosotros en la institución llamamos de nuevo modelo de posgrado, que es un poco más flexible, por ejemplo, en términos de cómo los estudiantes obtienen los créditos y cosas así. Entonces, los voy a mostrar algunas, pero no quiero ir mucho detalle en esto porque creo que es bueno que tengamos tiempo para preguntas. Una de las políticas es una política institucional para cómo se va a apropiar e incorporar el conocimiento, que la había mencionado, cómo hacer la difusión, por ejemplo, investigadores y académicos extranjeros y docentes de la universidad dan seminarios y cursos, y los estudiantes de posgrado estricto sensu todos participan como ministrantes, como docentes en talleres prácticos de técnicas para que compartan, y estoy abierto a otros estudiantes, las técnicas que desarrollaron y conocieron afuera. Además, tenemos iniciativas de apoyar la ampliación de las alianzas, como por ejemplo, un presupuesto financiero para los programas de posgrado para que ellos puedan apoyar individualmente otras iniciativas, ¿sí? Hacer con que hacer un soporte, y esto es algo que estamos todavía empezando, pero tenemos clareza que CAPES Sprint no va a durar para siempre, entonces es importante apoyar y capacitar los docentes para que también busquen fondos para proyectos en agencias para seguir con la colaboración. Y además, la idea de ampliación de las colaboraciones a nivel institucional. Bueno, tenemos ahí algunos socios que ya están muy bien establecidos. Algunos en un tema o más temas o con uno o más contactos. ¿Será que estos podrían se ampliar, se mayorar, expandir? Por ejemplo, hacer de los estudiantes que se van en doctorado sándwich, se podemos hacer cotutelas, doble grados y cosas de este tipo. Y para eso tenemos una política formalizada institucional. Otra es la política para reconocer estas actividades, que está un poco asociada a la idea de la flexibilización del currículo de los estudiantes, que puedan, por ejemplo, además de reconocer los créditos tomados en el exterior, reconocer actividades como premios,
participar de misiones o capacitación o pasantías, presentar en congresos, publicar otros trabajos además de su posgrado y así por adelante. Hay otros niveles y apoyar la participación de estos, pero la idea es tener un creciente, así como la otra, política de iniciativas y apoyo para que se despierte la responsabilidad de ampliar y seguir compartiendo el conocimiento y las iniciativas. Y esto también está como una política institucional, y este apoyo se puede también hacer como el pago de traducciones y reseñas y fees de publicación de artículos que son generados en estas iniciativas de movilidad. Y por final, lo voy a mostrar un poco de resultados, ¿sí? Y todos los gráficos estaban muy lindos desde 2018 a 2019 y después todo se quedó un poco más complejo, pero le quería mostrar, por ejemplo, que número de estudiantes que hicieron pasantías en exterior se amplió acá, pero claro que en los últimos años cayeron y ahora esperamos que esto se siga, se desarrolle de nuevo. Pero miren qué interesante, estos son los estudiantes afuera, pero estas son las cotutelas, las coorientaciones de estudiantes, que se siguió ampliando porque lo que hicimos fue un trabajo institucional para que los estudiantes que habían hecho pasantías afuera formalizasen las experiencias, el contacto con su supervisor de afuera, ¿sí? Que sin duda que esto beneficia muchísimo el trabajo. Y una de los, creo que es la última iniciativa que le voy a presentar porque ya estamos llegando acá al final, es formalizamos una estrategia de hacer una vinculación o afiliación de investigadores internacionales a la universidad. Los llamamos de PEAs, pero son profesores extranjeros asociados. Son profesores que son investigadores vinculados a otras instituciones, pero que tienen un vínculo. Muchos de ellos fueron profesores becarios de PRINT que vinieron a PUC porque ya tenían una consolidada interacción con un docente de acá. Y la idea es que esta formalización por un periodo de 5 años, que involucra tener un plan de trabajo que puede ser para actividades en línea, pero que sea en nivel de docencia, investigación y coorientación. ¿Qué es lo que planeamos? Que estos profesores que ya tienen un vínculo, que tuvieron acá, pero que pueden venir, que son colaboradores, socios de docentes de acá, en programas de posgrado de PUC, que por ejemplo sigan ofreciendo cursos en nuestro programa de posgrado, proyectos de investigación y las coorientaciones. Tenemos un apoyo para que esto pase y tenemos ahora 7 investigadores docentes que están en esta situación y algunos otros en evaluación. Y bueno, acá está el número de extranjeros que administraron disciplinas. Como puede ver acá, esta es la movilidad de CAPES-Sprinte que ha atraído muchos investigadores en 2009, pero seguimos teniendo algunos, ¿sí? No tanto cuanto gustaríamos, pero el número de coorientaciones que lo habían visto ahí se mayoró, pero tenemos más, lo voy a hablar ese, el número de cursos en idiomas, inglés e español, que son ministrados por docentes de PUC o extranjeros y que involucran a estudiantes de PUC o de instituciones socias, es algo que seguimos aumentando significativamente. Y creemos que esto está muy bien porque no son todos los estudiantes que van a tener la experiencia de internacionalización, de movilidad, pero esta es una oportunidad en casa de hacer la internacionalización, ¿sí? Entonces tenemos aquí un número de matriculados que sigue alto y seguimos trabajando para que esto se pase. Bueno, lo voy a pular esto acá. Bueno, creo que acá está bien, el número de estudiantes extranjeros, el número de documentos, de papers publicados con colaboración internacional, creo que son resultados de este proceso, pero que seguimos expandiendo. Y para terminar, lo que queremos es seguir mejorando y consolidando estos proyectos, mejorando las debilidades, identificando oportunidades de sustentabilidad financiera, especialmente para
profundizar, apoyar proyectos y hacer con que esto siga ocurriendo después al final de CAP Sprint y ampliar las oportunidades y aprender con otras instituciones, porque esta es nuestra experiencia y algunas veces nos quedamos un poco aislados porque tenemos instituciones con perfiles muy distintos, pero esto es un poco de lo que esperamos alcanzar y seguir aprendiendo y mejorando los procesos que tenemos acá. Espero que no tenga hablado de más, les agradezco la oportunidad y bueno, estoy disponible si tienen preguntas o comentarios a hacer. Si quieren contactarnos, por favor, fiquen muy a voluntad. Tenemos este email aquí de directoría pg.internacional, pero mi email personal también está, y quizás es más fácil para contactarme. Y gracias, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Nuestro agradecimiento a la doctora Mónica Riff por su aportación al programa ODUCátedras de la Red de Internacionalización de la ODUCAL. Quien coordina este programa es la señora Valeria Borano, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta, en Argentina, a quien le agradecemos mucho, no solamente por la coordinación excelente del programa ODUCátedras, sino también porque es una gran colaboradora de nuestra universidad en proyectos específicos de internacionalización relacionados con nuestro Departamento de Inglés y Lenguas Extranjeras. Recuerden que pueden repasar este programa visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz semana para todos. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.